El beso sabía a sal y a prohibición, como el mar de Santander que nos lamía los pies en secreto. Gabriela presionó sus labios contra los míos con una urgencia que me robó el aliento, y en ese instante el mundo se redujo a su calor contra mi piel fría. Pero entonces el grito de la directora rompió el hechizo. Teresa. Esto es una abominación, y supe que mi vida en el Colegio Sagrado Corazón acababa de desmoronarse como un acantilado erosionado por las olas. Me quedé paralizada en el patio trasero del colegio, con el corazón latiéndome como un tambor de Semana Santa en las calles empedradas de la ciudad. Era un martes de noviembre, uno de esos días en que el viento del Cantábrico azota las persianas de las casas señoriales y hace que las gaviotas griten como almas en pena. Gabriela y yo habíamos robado ese momento detrás del muro de piedra que separaba el jardín del convento de la playa, creyendo que la niebla nos ocultaría. Ella, con su cabello rubio revuelto por la brisa marina y esos ojos verdes que parecían capturar la luz del faro de Cabo Mayor, era mi refugio en un mundo que aún olía a incienso y a rosarios rezados a media voz. Yo, Teresa, con mis 17 años y mi uniforme arrugado que delataba mis rebeldías diarias, la había seguido allí porque no podía resistirme a su risa, a esa forma en que me hacía sentir viva en medio de las lecciones de latín y las confesiones obligatorias. Pero el destino, caprichoso como las mareas de la bahía de Santander, nos traicionó. La directora, doña Isabel, una mujer de 50 y tantos con el hábito negro ceñido como una armadura y el rostro surcado por arrugas de juicios eternos, había salido a inspeccionar el perímetro por alguna denuncia anónima. Sus ojos, fríos como el acero de las espadas de los antiguos hidalgos cántabros, se clavaron en nosotras mientras nos separábamos con torpeza. «Separaros. Esto es un pecado mortal», vociferó, y su voz resonó contra las olas rompiendo en la arena gris. Gabriela palideció, su mano aún temblando en la mía, pero yo sentí una rabia sorda subir por mi garganta, como el bilis de todas las mentiras que había tragado en esa escuela católica donde las chicas éramos educadas para ser esposas sumisas y madres devotas. La expulsión fue inmediata, un veredicto papal dictado en el despacho de la directora, con el crucifijo de madera colgando sobre su cabeza como una guillotina. Me obligaron a firmar un documento que no leí, solo vi las palabras conducta inmoral garabateadas en tinta negra. Mis padres fueron llamados esa misma tarde, y mientras esperaba en el pasillo con el eco de los pasos de las monjas resonando como latigazos, recordé las noches en que Gabriela y yo nos escapábamos al paseo de Pereda, sentadas en un banco frente al Palacio de la Magdalena, compartiendo cigarrillos robados y sueños susurrados. Ella era de una familia de pescadores, con las manos callosas de ayudar en la lonja al amanecer, pero su espíritu era libre como las velas de los barcos en la ría. Yo provenía de un linaje de maestros de escuela, mi madre Carmen una figura silenciosa en nuestra casa de la calle Burgos, siempre con un libro en las manos y una sonrisa que ocultaba tormentas. Cuando mi madre llegó, no dijo nada al principio. Solo me miró con esos ojos castaños que heredé, profundos como el pozo de un monte cántabro, y me tomó del brazo con una firmeza que no admitía réplicas. Mi padre, un hombre de bigote recortado y chaqueta de tuid, llegó después, furioso, mascullando sobre el escándalo, y qué dirá la gente en el mercado. En el coche de vuelta con Santander desplegándose ante nosotros en sus fachadas modernistas y sus plazas llenas de jubilados jugando a las cartas, el silencio era un muro más alto que el del colegio. Gabriela me había mandado un mensaje: «Lo siento, mi amor. No llores. Lucharemos». Pero yo ya lloraba en silencio, las lágrimas mezclándose con la lluvia que salpicaba el parabrisas. Aquella noche en nuestra casa de techos altos y retratos de abuelos con medallas de la guerra civil, mi padre descargó su ira en la cena. «¿Cómo pudiste, Teresa? En un colegio de monjas. Nos has deshonrado a todos». Golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear los platos de cocido montañés que mi madre había preparado con esmero. Ella, sentada al otro lado con su delantal floreado y el cabello recogido en un moño desordenado, no alzó la voz. Solo sirvió el vino tinto de Ribera del Duero y dijo, con una calma que me heló la sangre: «Come, Francisco. Mañana hablaremos con claridad». Pero en sus ojos vi algo más, un destello de comprensión que me aterrorizó, porque significaba que ella lo sabía todo desde hacía meses. Las escapadas, los besos robados en el jardín de la Espadaña, las notas escondidas en los libros de poesía de Lorca que leía a escondidas. Al día siguiente el escándalo se extendió como la niebla matutina por las redes de Santander.
Amigas del colegio, esas mismas que compartían chismes en el recreo sobre novios imaginarios, ahora me tildaban de pervertida en los grupos de WhatsApp. Una de ellas, Lucía, la hija del alcalde, había sido quien nos delató, lo supe por un mensaje anónimo, te lo advertí, Teresa. No puedes jugar con el fuego en esta ciudad. La traición me dolió más que la expulsión, porque Lucía había sido mi confidente, la que juraba que mis rarezas eran solo juventud rebelde. Gabriela me llamó desde su casa en el barrio de Puerto Chico, su voz ronca por el llanto, mi familia lo sabe. Mi padre dice que soy una vergüenza, que no merezco su apellido. Pero te amo, Teresa. No dejaré que nos separen. Intenté reconstruir mi vida en las semanas siguientes, pero Santander, con su encanto burgués y sus tradiciones inquebrantables, se cerraba como una ostra. Mi padre me inscribió en clases particulares en casa, vigilado por tutores que me miraban con lástima disimulada. Gabriela y yo nos veíamos a hurtadillas en la playa de El Sardinero, caminando descalzas por la arena húmeda, hablando de huir a Madrid o Barcelona, donde el amor como el nuestro no era un crimen. Pero el peso de los secretos nos aplastaba. Mi madre, siempre en las sombras, empezaba a dejarme libros en la mesita de noche, La casa de Bernarda Alba de García Lorca, con pasajes subrayados sobre pasiones reprimidas, o El amor en los tiempos del cólera de Márquez, aunque ella juraba que era por el realismo mágico. Lee, hija, me decía con una sonrisa enigmática, y se retiraba a su taller de costura, donde cosía mantillas para las fiestas de la Virgen de la Bien Aparecida. Un mes después, el conflicto estalló de nuevo. El colegio emitió un comunicado en la prensa local, el diario montañés, describiendo mi expulsión por conducta inapropiada, sin detalles pero con suficiente veneno para que toda la ciudad murmurara. Mi padre, avergonzado, me prohibió salir, pero mi madre intervino por primera vez con firmeza, déjala respirar, Francisco. Es nuestra sangre. Aquella noche, mientras él dormía con su radio sintonizada en las noticias de la COPE, ella entró en mi habitación. Tenía 60 años, pero su rostro, marcado por las arrugas de una vida de silencios, parecía el de una mujer que había luchado batallas invisibles. Teresa, susurró sentándose en el borde de la cama, yo también amé a una mujer una vez. En los años 70, cuando Franco aún respiraba. Se llamaba Elena, y la perdí por miedo. No te dejaré perder a Gabriela por el mismo veneno. Sus palabras fueron un terremoto. Mi madre, la devota que asistía a misa en la Catedral de Santander todos los domingos, la que horneaba sobaos pasiegos para las vecinas, había guardado ese secreto como un tesoro enterrado en las cuevas de Altamira. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras me contaba fragmentos, besos en la oscuridad de un cine en la calle Calderón, promesas rotas por la Guardia Civil, el dolor de un matrimonio arreglado con mi padre para salvar las apariencias. Lucha, mi niña. Pero con astucia, no con rabia ciega. Yo te apoyaré, aunque sea desde las sombras. Aquel momento nos unió como nunca, dos mujeres cántabras forjadas en el mismo fuego de la represión. Con su bendición tácita, contacté a una abogada de Bilbao, una feminista de los 70 que había luchado por la despenalización del divorcio. Gabriela y yo preparamos una denuncia contra el colegio por discriminación, citando la Constitución española y las directivas europeas sobre igualdad. Pero el camino fue un calvario de humillaciones. En las audiencias preliminares, el abogado del colegio, un hombre con corbata de seda y acento madrileño, nos pintó como influencias corruptoras en una institución tradicional. Lucía testificó en contra, mintiendo sobre acoso que nunca existió, y su traición me partió el alma. ¿Por qué, Lucía?, le pregunté en un pasillo del juzgado, con la lluvia golpeando las ventanas como puños. Ella desvió la mirada, murmurando, es por tu bien, Teresa. Esto no es para ti. Gabriela flaqueó entonces. Una noche en el muelle de Raos, donde los barcos pesqueros se mecían como cunas olvidadas, me confesó, no aguanto más la presión. Mi padre amenaza con echarme. Tal vez deba irme a casa de mi tía en Oviedo, fingir que nada pasó. Sus palabras fueron un cuchillo en el pecho, un entendimiento profundo de que el amor, en nuestra tierra de montes y mar, a veces exige sacrificios que rompen el alma. Lloramos abrazadas, el olor a sal y a algas envolviéndonos, y por primera vez dudé, ¿valía la pena pelear si significaba perderla? El amanecer en Santander trae un cielo plomizo que se refleja en las aguas tranquilas de la ría, pero para mí, ese jueves de diciembre, solo trajo más sombras.
Después de la confesión de Gabriela en el muelle, pasamos días en un limbo cruel, enviándonos mensajes que eran puñales envueltos en promesas. Te extraño como al sol en invierno, escribía ella, y yo respondía con fotos de las estatuas de Pereda en el parque, recordándole que nuestra historia era tan eterna como esas figuras de bronce. Pero el miedo la carcomía, su familia, con raíces en los astilleros de la ciudad, veía en su desvío una mancha que podía costarles el respeto de los compañeros de trabajo. Yo, en cambio, me aferraba a las palabras de mi madre como a un salvavidas: el amor verdadero no se rinde ante los jueces ni ante los curas, Teresa. Se rinde solo ante el corazón. Mi madre empezó a actuar en secreto como una partisana en las montañas de la posguerra. Una mañana, mientras preparaba el desayuno de chocolate caliente y bizcochos de soletilla, deslizó un sobre en mi bolso. Dentro había una carta de recomendación para una escuela pública en Torrelavega, firmada por una antigua amiga suya, y un fajo de billetes ahorrados de su pensión. Para cuando necesites escapar, murmuró, y su voz tembló como las hojas de los castaños en el Parque de la Magdalena. No pregunté de dónde salía el dinero, supe que era el fruto de años de privaciones, de bordar hasta la medianoche para no pedirle un céntimo a mi padre. Aquel gesto me llenó de una gratitud feroz, pero también de rabia, porque las mujeres de nuestra generación habíamos tenido que vivir así, tejiendo redes de silencio para sobrevivir. La denuncia contra el colegio avanzaba a paso de tortuga, pero las repercusiones en la ciudad eran inmediatas y brutales. En el mercado de la Esperanza, donde mi madre compraba el pescado fresco para el besugo al horno, las vecinas cuchicheaban a sus espaldas: pobre Carmen, con una hija así. Debe de ser por la sangre gitana de su abuela. Santander, con sus salones de té victorianos y sus procesiones de la Semana de Pasión, era un nido de hipocresías. Detrás de las fachadas modernistas se escondían juicios que databan de la Inquisición. Mi padre, incapaz de soportar el escrutinio, empezó a beber más del licor de orujo que guardaba en el aparador, y sus silencios se volvieron tormentas. Una noche, después de leer un artículo en el periódico que aludía vagamente a escándalos juveniles, me enfrentó en la cocina: si no fuera por tu madre, te habría mandado a un internado en Galicia. Arregla esto, Teresa, o nos arrastrarás a todos al infierno. Huí a la playa esa madrugada, descalza sobre las piedras frías de Mataleñas, dejando que las olas me azotaran las piernas como castigos merecidos. Llamé a Gabriela, y su voz, quebrada por el sueño, fue el único faro en la oscuridad: ven a mi ventana. Mi hermano duerme en el sofá. Me colé por el callejón estrecho del barrio obrero, escalando la verja oxidada con el corazón en la garganta. Su habitación era un caos de redes de pesca colgadas como tapices y pósters de Rosalía de Castro en las paredes, un santuario de rebeldía en medio de la rutina portuaria. Nos abrazamos sin palabras, sus labios encontrando los míos en un beso que sabía a desesperación y a esperanza. No me dejes ir, susurré contra su cuello, inhalando el aroma a mar y a jabón de lavanda que siempre la envolvía. Ella me apretó más fuerte: nunca. Pero debemos ser listas. Hay una manifestación en Bilbao por los derechos LGTB el sábado. Vamos juntas. El viaje a Bilbao fue un acto de fe, un peregrinaje en autobús por la autovía del Cantábrico, con mi madre cubriéndome las espaldas al decir que iba a visitar a una prima. Gabriela y yo nos sentamos juntas, nuestras manos entrelazadas bajo el asiento, compartiendo auriculares con canciones de Luz Casal que hablaban de amores imposibles. En la plaza del ayuntamiento, bajo una lluvia persistente que empapaba las banderas arcoíris, nos unimos a cientos de voces clamando por igualdad. Por primera vez, no éramos las anómalas de Santander, éramos parte de algo mayor, un tapiz de historias rotas y reconstruidas. Gabriela levantó el puño al gritar consignas, su cabello rubio pegado a la frente como una corona de espinas dorada, y yo sentí que el mundo podía cambiar, aunque solo fuera un poco. Pero el regreso trajo la traición más profunda. Lucía, que había espiado nuestras publicaciones en Instagram, alertó a la policía local sobre menores en actividades subversivas. Al bajar del autobús en la estación del norte, 2 agentes nos esperaban, con sus uniformes azules y expresiones de rutina aburrida. Señoritas, acompáñennos. Hay una queja por alteración del orden. Mi padre estaba allí también, convocado por una llamada anónima, su rostro enrojecido por la furia y el alcohol. Gabriela fue separada de mí, llevada a su casa bajo custodia de los servicios sociales, y yo, temblando en la comisaría fría con olor a café rancio, oí como el sargento murmuraba: en esta tierra, las cosas se hacen a la antigua.
No forcéis la máquina. Aquella noche, sola en mi habitación, el peso de la humillación me aplastó. ¿Para qué luchar si cada paso adelante era un retroceso? Mi madre entró como un fantasma, con una infusión de hierbas en las manos y los ojos rojos de haber llorado en silencio. Escucha, Teresa. Elena, mi Elena, se suicidó por no poder ser ella misma. No dejaré que eso te pase. Mañana hablo con el obispo, tengo una amiga en la diócesis que debe favores. Su confesión sobre Elena fue un abismo, una maestra de escuela en los 80, colgada en su ático de la calle Río de la Pila después de que su familia la repudiara. El silencio me salvó pero también me mató por dentro. Tú grita por las dos. Impulsada por su dolor compartido, organicé una reunión con Gabriela en el Café de Pombo, un rincón bohemio de Santander donde los intelectuales de antaño debatían sobre Valle Inclán. Allí, entre tazas de café con leche y croissants, juramos no rendirnos. Pero el destino, cruel como un vendaval cántabro, nos golpeó de nuevo. Gabriela recibió una oferta de beca en una academia en Madrid, condicionada a dejar atrás distracciones. Su padre la presionó: es tu salvación, hija. Olvida a esa chica y empieza de nuevo. Ella dudó y en ese instante de debilidad, me dijo: tal vez sea lo mejor. No quiero destruirte más. El dolor fue como una ola que me arrastró al fondo. ¿Era esto el amor? ¿Un ciclo de promesas rotas y decisiones imposibles? Pasé días en cama, mirando el techo agrietado, recordando los veranos en las playas de Liencres donde Gabriela me enseñaba a nadar, sus risas ahogando el rumor de las conchas. Mi madre me cuidaba en silencio, trayéndome sopa de verdura y recitándome poemas de Gloria Fuerte sobre mujeres fuertes y solitarias. El amor no es posesión, Teresa. Es alas, aunque duelan al volar. La primavera llegó a Santander como una promesa traidora, con cerezos en flor en el paseo de San Pedro que contrastaban con el hielo que aún cubría mi corazón. Habían pasado 2 meses desde la oferta de Madrid, y Gabriela se había ido sin despedida, dejando solo una carta en mi buzón: perdóname, mi mar. El miedo me ahoga, pero te llevo en las venas. Vive por nosotras. Sus palabras eran un veneno dulce, un recordatorio de que el amor, en nuestra tierra de pastores y balleneros, a menudo naufraga en las rocas del deber familiar. Yo, abandonada en la rutina de clases en Torrelavega, me convertía en una sombra de mí misma, asistiendo a lecciones de historia donde los profesores hablaban de la transición como si el progreso hubiera borrado todas las cadenas. Mi madre, sin embargo, no cejaba. En las sombras de su taller, donde la máquina de coser zumbaba como un secreto compartido, tramaba alianzas. Contactó a una periodista del El Diario Cantabria, una mujer de mediana edad llamada Marta que había cubierto las marchas del 8M. Cuéntame todo, le dijo mi madre por teléfono, su voz firme como el roble en los valles de Cabuérniga. La entrevista se publicó una semana después: expulsión injusta en colegio religioso, la historia de una joven lesbiana en Santander. El artículo, con una foto mía borrosa tomada en la manifestación de Bilbao, desató una tormenta. Las redes sociales, ese mar digital que conecta desde el Botánico hasta el Sardinero, estallaron en debates. Apoyos de feministas locales se mezclaban con insultos homófobos: fuera las degeneradas de nuestras escuelas, gritaba un anónimo desde un perfil con la bandera de España. Mi padre, al leerlo en la sobremesa, lanzó el periódico al fuego de la chimenea: has convertido nuestra casa en un circo, Carmen. ¿Por qué la defiendes? Por primera vez mi madre se levantó contra él, su delantal manchado de hilo como una armadura. Porque es nuestra hija, Francisco. Y porque yo también sufrí en silencio por ser quien era. Si no lo entiendes, vete a tu club de bridge y déjanos en paz. Él se marchó dando un portazo y en el silencio que siguió, mi madre me abrazó como si fuéramos niñas en un cuento de hadas cántabro. Ahora empieza lo duro, pero también lo verdadero. El colegio respondió con una rueda de prensa en su capilla restaurada, donde doña Isabel, flanqueada por monjas con velos almidonados, declaró: nuestra institución defiende valores cristianos eternos. La conducta de la alumna era disruptiva para la comunidad. Pero el contraataque vino de inesperado: un grupo de antiguas alumnas, mujeres de 40 y 50 que habían guardado sus propios secretos, formaron una plataforma llamada Voces Silenciadas de Cantabria. Entre ellas estaba la hermana de Lucía, mayor y arrepentida, quien testificó sobre abusos emocionales en el internado.
La traidora Lucía, al enterarse, me buscó en el Café de Revuelta, un antro de artistas en el centro. Teresa, lo siento. Mi madre me obligó. Era miedo, no maldad. Sus ojos, hinchados por el llanto, pedían perdón, pero yo solo vi el abismo de la comprensión equivocada. El miedo no justifica el puñal, Lucía. Aprende de eso. Mientras tanto, Gabriela me escribía desde Madrid, cartas que llegaban como misivas de un exilio voluntario. Aquí hay libertad en las calles de Chueca, pero echo de menos tu risa en la lluvia de El Puntal. ¿Me esperas? Cada palabra era un hilo que me ataba a ella, pero también una herida abierta. Decidí visitarla en un fin de semana robado, mintiendo a mi padre sobre un retiro escolar. El tren AVE me llevó a la capital en horas, pero el viaje emocional duró eternidades. La encontré en un piso compartido en Malasaña, rodeada de pósters de Billie Holiday y libros de Audre Lorde. Estaba más delgada, sus ojos verdes opacos por noches de insomnio, pero cuando me vio en la puerta, corrió a mis brazos. Pensé que me odiabas, sollozó. Odiarte sería odiarme a mí misma, respondí, y nos besamos con la ternura de quien ha rozado el abismo. Aquellos días en Madrid fueron un paréntesis de luz, paseos por el Retiro donde las hojas de los plátanos caían como confeti, cenas de tapas en la Latina donde compartíamos croquetas y confidencias. Hablamos de futuro, ella estudiando Bellas Artes, yo literatura en la Complutense. Pero la realidad nos alcanzó en forma de llamada, el juzgado de Santander había programado la audiencia principal. Debes volver, le dije y en su rostro vi el conflicto que nos había separado, el amor versus el deber, la pasión versus la supervivencia. Iré contigo, prometió, y en ese momento creí en milagros. La audiencia fue un circo medieval en una sala del Palacio de Justicia, con techos abovedados que recordaban las catedrales góticas. Yo testifiqué primero, mi voz temblando al describir el beso en el patio, no como pecado, sino como el acto más puro de mi vida. Amar no es delito, declaré mirando a doña Isabel sentada en el banquillo de los testigos, su hábito negro como un sudario. Gabriela siguió, su acento cántabro resonando con fuerza, nos expulsaron por ser quienes somos, pero no nos avergonzamos. La abogada de Bilbao presentó evidencias, correos del colegio hablando de purificación, testimonios de otras chicas acosadas por comportamientos femeninos inadecuados. Entonces vino el giro inesperado, el clímax que nadie vio venir. Mi madre, que había prometido quedarse en las sombras, entró en la sala al final de la mañana, vestida con su mejor traje de paño gris y el rosario de su madre en la mano. Permiso para declarar, señoría, dijo con voz clara, y el juez, un hombre de cejas blancas y expresión paternal, asintió. Se acercó al estrado y en ese instante el aire se cargó de electricidad como antes de una tormenta en la bahía. Soy Carmen Ruiz, madre de la demandante. Y testigo de una historia que se repite desde hace décadas. Con lágrimas contenidas relató su romance con Elena, los besos en la oscuridad de los 60, la carta de despedida encontrada años después, el matrimonio forzado con mi padre como escudo contra la vergüenza social. Expulsé a mi propio corazón por miedo, y pagué con silencio. No dejaré que mi hija pague lo mismo. Este colegio no es un refugio de fe, es una prisión de prejuicios. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Isabel palideció murmurando oraciones, y el abogado del colegio balbuceó objeciones. Mi padre en la galería se cubrió el rostro con las manos, pero no por ira, sino por una comprensión tardía. Gabriela me apretó la mano bajo la mesa, sus dedos entrelazados con los míos como raíces en la tierra montañesa. El juez, conmovido, pidió un receso, y en el pasillo, abrazamos a mi madre como a una heroína de las novelas de Pérez Galdós. Pero la victoria no fue inmediata. Los días siguientes fueron de negociaciones febriles, con el colegio ofreciendo un acuerdo, readmisión condicional y una disculpa privada. Rechazamos. Queremos justicia pública, exigí, y las voces silenciadas organizaron una vigilia frente a la catedral, con velas y cánticos de Bella Ciao adaptados a versos sobre amor libre. La prensa nacional se hizo eco, Telecinco, La Sexta, incluso un reportaje en TVE sobre el caso de Santander. Gabriela y yo nos convertimos en símbolos, pero el precio fue alto, amenazas anónimas en la puerta de casa, pintadas en el muro del colegio con cruces gamadas. En medio del caos, una noche de junio con el sol de medianoche tiñendo de oro la península de la Magdalena, Gabriela y yo nos escapamos al faro.
Allí, sentadas en las rocas donde las focas juguetean en verano, hablamos de perdón. Te traicioné yendo a Madrid, confesó ella, su voz ahogada por el rugido de las olas. Y yo te dejé ir por cobardía, admití. Nos besamos bajo las estrellas, un beso que sellaba no solo nuestro amor, sino la promesa de no volver a callar. El veredicto llegó un viernes de julio, en el calor sofocante que hace que Santander huela a jazmín y a asfalto recalentado. El juez dictaminó a nuestro favor, el colegio debía readmitirme sin condiciones, pagar daños morales y emitir una disculpa pública en su boletín parroquial. La discriminación por orientación sexual viola el artículo 14 de la Constitución, sentenció, su maza golpeando la madera como un trueno. La sala estalló en aplausos de nuestras aliadas, pero para mí fue un alivio amargo. Doña Isabel salió cabizbaja, su armadura de hábito agrietada por primera vez, y en sus ojos vino odio, sino un atisbo de duda, como si el fantasma de sus propios pecados la hubiera alcanzado. La noticia corrió como reguero de pólvora por las tabernas de la calle Somorrostro y los chiringuitos de la playa. Mi padre, que había asistido a la audiencia en silencio, me esperó en casa con una botella de Rioja abierta. Hija, dijo su voz ronca por el orgullo herido, no lo entiendo todo, pero veo que tu madre tenía razón. Sé valiente, pero no me odies por ser de otra época. Fue lo más cerca que estuvo de una disculpa, y lo acepté con un abrazo torpe, oliendo a su colonia de toda la vida. Gabriela, a mi lado, sonrió con esa curva de labios que iluminaba incluso los días nublados. Pero la victoria trajo nuevos conflictos, como las resacas después de una tormenta. El colegio, presionado por la diócesis, organizó talleres de valores cristianos, que olían a adoctrinamiento disfrazado. Yo regresé a clases en septiembre con el uniforme planchado por mi madre y un cuaderno lleno de citas de Simone de Beauvoir. Las miradas de las compañeras eran un mosaico de curiosidad y recelo. Algunas, como la tímida Ana de mi antiguo grupo, se acercaron en secreto. Gracias por luchar. Yo también siento cosas raras. Otras, leales a Lucía, murmuraban en los pasillos sobre el favoritismo de las modernas. Lucía misma se mantuvo a distancia, pero en una asamblea escolar, se levantó para leer una carta de arrepentimiento. Fui cobarde. Teresa, tu coraje me enseñó a mirarme al espejo. No la perdoné del todo, pero el rencor se disolvió como sal en el mar. Mi relación con Gabriela floreció en esa nueva normalidad, pero no sin tormentas. Ella había decidido quedarse en Santander, rechazando la beca de Madrid por razones del corazón, pero la presión familiar la minaba. Su padre, un hombre curtido por décadas en la lonja, la confrontó una noche en la cena familiar. Si sigues con esa aventura, no heredarás nada. Piensa en tu madre, en tus hermanos. Gabriela salió corriendo a la playa, donde la encontré acurrucada contra un búnker de la guerra civil, las olas lamiendo sus pies como consuelos mudos. Siento que te arrastro al barro, sollozó. Somos el barro del que nacen las flores, le respondí, recordando un verso de Alejandra Pizarnik que mi madre me había prestado. Hicimos el amor con la mirada esa noche, un roce de almas bajo la luna llena, prometiendo que nuestro amor sería el puente sobre el abismo. Mi madre, ahora una activista velada, se unió a un grupo de madres LGTB en la región, tejiendo redes desde su taller. Mira lo que hemos logrado, me dijo un día, mostrándome un álbum de fotos amarillentas, ella y Elena en una romería en los picos de Europa, sonrisas radiantes contra un fondo de prados verdes. Tu lucha la resucitó. Aquellas palabras me llenaron de una paz profunda, pero también de melancolía por las vidas truncadas. Empecé a escribir un blog anónimo, Voces del Cantábrico, donde contaba fragmentos de nuestra historia, atrayendo lectores de toda España. Mensajes de chicas en pueblos remotos como Potes o San Vicente de la Barquera. Gracias por darme permiso para amar. Sin embargo, el clímax inesperado llegó en noviembre, un año exacto después del beso fatídico. El colegio anunció una reforma curricular que incluía educación afectivo-sexual, pero doña Isabel, en un acto de venganza sutil, filtró a la prensa local un rumor: la demandante ha admitido manipulaciones. Era falso, una calumnia basada en un malentendido de una conversación grabada fuera de contexto. El pánico me invadió, vi mi futuro desmoronándose de nuevo con Gabriela dudando por enésima vez. No es verdad, le juré en el teléfono, pero su silencio fue un muro. Corrí a casa de su familia, golpeando la puerta hasta que su madre, una mujer de rostro arrugado como una pasa por años de limpiezas domésticas, me abrió. Déjala en paz, niña.
Esto os destruirá a las dos. Desesperada, busqué refugio en mi madre, quien con su sabiduría de superviviente, llamó a Marta la periodista. Desmárcalo todo, ordenó. El artículo de réplica salió esa misma noche con pruebas irrefutables, transcripciones, testigos. Pero el daño estaba hecho. Gabriela y yo nos enfrentamos en el faro de Cabo Mayor, con el viento aullando como lobos en los montes. ¿Confías en mí?, pregunté, lágrimas saladas por la brisa. Ella dudó y en ese instante vi el abismo de la traición no intencional. Sí, pero duele tanto, murmuró y nos abrazamos en un torbellino de emociones, el mar testigo de nuestra fragilidad. La resolución llegó de forma humanitaria, no judicial. Doña Isabel, confrontada por el obispo, influido por la amiga de mi madre, dimitió en una ceremonia discreta en la capilla. Su sucesora, una monja joven de Bilbao con ideas progresistas, invitó a Gabriela y a mí a un diálogo. El perdón sana, dijo, y en esa sala perfumada a cera de vela, lloramos juntos, por los secretos guardados, por las heridas abiertas. No fue un final de cuento sino de vida real, imperfecto pero redentor. Con el tiempo Santander se adaptó a nosotras como el mar a las costas. Gabriela y yo planeamos un futuro modesto, estudios en la Universidad de Cantabria, un piso compartido en el barrio de Cutre con vistas al Botánico. Mi madre, liberada de su silencio, empezó a pintar acuarelas de paisajes con figuras femeninas entrelazadas, exponiéndolas en una galería local. Por Elena, dedicaba cada una. El invierno de 2026 trajo nieblas espesas a Santander, pero en mi corazón, la claridad era total. 2 años después del veredicto, Gabriela y yo habíamos tejido una vida de hilos resistentes, como las redes de los pescadores que resisten las tormentas atlánticas. Vivíamos en un ático diminuto en la calle Vargas, con ventanas que daban al mar y paredes cubiertas de fotos nuestras, en la romería de la Virgen del Carmen, con barcas engalanadas, en un concierto de Vetusta Morlá en el Campuero, bailando bajo la lluvia. Ella estudiaba diseño gráfico creando logos para asociaciones feministas, yo, literatura hispánica, escribiendo ensayos sobre autoras olvidadas como Carmen Laforet, cuya nada resonaba con nuestros silencios pasados. Los conflictos no habían desaparecido, pero se habían transformado en lecciones. Mi padre, suavizado por el tiempo y por los nietos imaginarios que bromeábamos tener algún día, nos invitaba a cenas dominicales donde servía angulas a la bilbaína y evitaba temas espinosos. ¿Estáis bien así?, no?, preguntaba, y Gabriela respondía con su risa contagiosa, mejor que bien, suegro. Mi madre, ahora abuela honoraria de un club de lectura LGTB que había fundado en la biblioteca municipal, caminaba con nosotras por el Sardinero, recogiendo conchas como talismanes. Mira, Teresa, esta parece el corazón de Elena, decía, y en sus ojos veía la paz de quien ha soltado el lastre. Lucía, redimida por su propia crisis, había roto con un novio tóxico y empezado a explorar su bisexualidad, se convirtió en aliada. Organizó un ciclo de charlas en el Centro Cultural Dr. Madrazo, donde Gabriela y yo compartimos nuestra historia. No fue fácil, admití ante un auditorio de jóvenes con piercings y camisetas arcoíris, pero el amor verdadero exige coraje, no perfección. Una chica de 15 años con trenzas y ojos asustados, me preguntó después, ¿y si mi familia no lo entiende? La abracé, dale tiempo. Y si no, busca tu propia familia en las que te quieren de verdad. El mayor desafío vino de lo inesperado, una oferta de trabajo para Gabriela en Barcelona, en una agencia de diseño puntera. Es mi sueño, confesó una noche en la cama, con las sábanas enredadas como nuestras dudas. Yo, egoísta al principio, sentí el pánico de la separación revivido. ¿Y nosotras? ¿Otro exilio? Discutimos por primera vez con voces altas, palabras afiladas como navajas de albacora, ella acusándome de atarla a la rutina cántabra, yo de abandonarme por ambición. La tormenta culminó en lágrimas, pero al amanecer, con el sol filtrándose por las persianas como una bendición, nos reconciliamos. Vamos juntas, propuse. ¿O adaptamos el sueño a nosotras? Decidimos un compromiso humanitario, ella aceptaría el puesto a media jornada, viajando solo 3 días a la semana, y yo buscaría colaboraciones freelance en literatura para no atarme a Santander. Mi madre, al enterarse, nos regaló un mapa antiguo de la cornisa cantábrica, con rutas marcadas en tinta roja. El amor es un viaje, no un puerto fijo, dijo, y su sabiduría, forjada en décadas de silencios rotos, nos guió. El cierre de nuestra saga llegó en la fiesta de la bien aparecida, la patrona de Cantabria,
con sus romerías llenas de tambores y danzas en los prados de Ampuero. Invitamos a todos, familia, amigas, incluso a doña Isabel, que había encontrado redención en un retiro jesuita. Bajo un cielo estrellado con el olor a chorizo asado y sidra espumosa, Gabriela y yo subimos al altar de la Virgen, no para pedir perdón, sino para agradecer. Por los amores que nos salvaron brindamos, y el eco de las risas se mezcló con el tañido de las campanas. Mirando atrás desde el faro donde todo empezó, entiendo que nuestra historia no fue de expulsión, sino de renacimiento. Expulsadas del colegio por ser lesbianas, pero acogidas por un amor que desafió mareas y prejuicios. Mi madre, con su apoyo silencioso convertido en rugido, fue la heroína invisible. Y Gabriela, mi faro eterno, me enseñó que el verdadero drama no está en las traiciones, sino en la valentía de perdonarlas. En Santander, donde el mar besa la tierra sin cesar, nuestro amor es tan natural como las olas, eterno, indomable, profundamente humano.